Quinto artículo del Credo. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. En esta primera parte del artículo se nos propone creer dos cosas: que en muriendo Cristo su alma descendió a los infiernos y permaneció allí todo el tiempo que su cuerpo estuvo en el sepulcro, que en ese mismo tiempo la persona de Cristo estuvo a la vez en los infiernos por la unión de su alma y su divinidad, y en el sepulcro por la unión de su cuerpo y su divinidad. Por infiernos entendemos no el sepulcro, sino aquellas moradas ocultas en donde están detenidas las almas que no han conseguido la felicidad celestial. En este sentido, la han usado muchas veces las Sagradas Escrituras. Sin embargo, estas moradas no son todas de la misma clase, sino que hay tres de ellas: el infierno de los condenados, o Gehenna, o abismo, que es aquella cárcel horrible donde son atormentadas las almas de los que murieron en pecado mortal, juntamente con los espíritus infernales; el purgatorio, donde se purifican por tiempo limitado las almas de los justos todavía manchadas antes de entrar en el cielo; el seno de Abraham, donde residían sin sentir dolor alguno y sostenidas por la esperanza de la redención las almas de los santos antes de la venida de nuestro Señor. A este último lugar descendió Cristo realmente, esto es, su alma y su divinidad, y no solo su poder y su virtud. Este descenso a los infiernos no disminuyó absolutamente nada del poder y majestad infinita de Cristo. Antes, al contrario, manifestó claramente que Él era el Hijo de Dios por varias razones. No bajó cautivo como los demás hombres, sino libre entre los muertos, victorioso sobre el diablo y libertador de las almas justas. No bajó para padecer cosa alguna, como padecían las almas allí encerradas, al menos la privación de la visión de Dios, sino para liberar las almas santas y justas y comunicarles el fruto de su pasión. Por lo tanto, dos son las causas por las que Jesucristo bajó a los infiernos: para liberar las almas de los santos padres y demás almas piadosas que allí estaban esperando la redención, y comunicarles la visión beatífica, pues la pasión fue causa de la salvación no sólo de los justos que existieron después de la venida de Cristo, sino también de los que le habían precedido desde Adán, y por consiguiente antes de que el Señor muriese y resucitase, para nadie estuvieron abiertas las puertas del cielo, sino que las almas de los justos, cuando éstos morían, eran llevadas al seno de Abraham, para manifestar también allí su poder y majestad, como lo había manifestado en el cielo y en la tierra, a fin de que a su nombre se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los infiernos. Resucitó. Después de morir en la cruz, nuestro Señor fue descendido de ella por sus discípulos y sepultado en un sepulcro nuevo de un huerto próximo. Allí, al tercer día de su muerte, que era domingo, su alma se unió de nuevo a su cuerpo, volviendo así a la vida y resucitando el que por 3 días había estado muerto. La resurrección de Cristo tiene esto de exclusivo y de singular, que resucitó por su propio poder, a diferencia de los demás resucitados. En efecto, eso es propio del poder divino. Ahora bien, como la divinidad no se separó nunca ni del cuerpo de Cristo en el sepulcro ni de su alma cuando bajó a los infiernos, había virtud divina así en el cuerpo para poder unirse de nuevo al alma, como en el alma para poder unirse de nuevo al cuerpo, y con esta virtud pudo Cristo volver por sí mismo a la vida y resucitar de entre los muertos. Así lo había predicho ya David y nuestro Señor mismo, y si alguna vez leemos en las Escrituras que Cristo nuestro Señor fue resucitado por el Padre, esto se le ha de aplicar en cuanto a hombre. También fue singular en Cristo ser el primero en gozar del beneficio divino de la resurrección perfecta, esto es, la resurrección por la cual, quitada ya toda necesidad de morir, somos elevados a la vida inmortal, de manera que Cristo no muere ya otra vez y la muerte no tiene ya dominio sobre él. Pues todos los que resucitaron antes que Cristo revivieron en la condición de morir con la condición de morir otra vez. Por esta razón, Cristo es llamado el primogénito de entre los muertos y primicias de los que se durmieron. Cristo permaneció en el sepulcro no 3 días enteros, sino un día natural entero, parte del anterior y parte del siguiente, y quiso hacerlo así, por una parte no resucitando enseguida que murió, para que creyésemos que era verdadero hombre y que había muerto realmente, y por otra parte, tampoco al final de los tiempos, con los demás hombres, para manifestar su divinidad. Los padres del concilio de Constantinopla añadieron estas palabras para manifestar cuán importante es el misterio de la resurrección para nuestra fe. En efecto, San Pablo declara que sin este misterio nuestra fe sería vana. Igualmente, San Agustín afirma que todos, paganos y judíos, creen que Cristo murió, pero solo los cristianos creen que resucitó. Finalmente, por ese mismo motivo, nuestro Señor la predijo a sus apóstoles, no hablando casi nunca de su pasión, sin hablar de su resurrección, y dando a los judíos como única prueba de su divinidad la señal del profeta Jonás, esto es, su futura resurrección. Otras consideraciones sobre la resurrección útiles a los fieles. Primeras causas
porque fue necesario que Cristo resucitase, era conveniente que Cristo resucitase para que se manifestase la justicia de Dios, ensalzando a aquel que se había humillado hasta la muerte para obedecerle, para que confirmase nuestra fe, pues al haber resucitado Cristo de entre los muertos es la mejor prueba de que es Dios, para que se alentase y sostuviese nuestra esperanza, porque si resucitó Cristo, que es nuestra cabeza, también resucitaremos nosotros, que somos sus miembros, para que del todo se terminase el misterio de nuestra redención y salvación, pues Cristo con su muerte nos libró de los pecados, pero con su resurrección nos devolvió los bienes principales que perdimos por el pecado. ¿Qué bienes resultan a la humanidad de la resurrección de Cristo? Son los siguientes. Por la resurrección reconocemos que Cristo es Dios inmortal, lleno de gloria y vencedor de la muerte y del demonio. La resurrección de Cristo es la causa eficiente y ejemplar de la resurrección de nuestros cuerpos, causa eficiente porque en todos los misterios de nuestra redención Dios se valió de la humanidad de Cristo como de instrumento eficiente, y así su resurrección fue instrumento para conseguir la nuestra. Causa ejemplar, porque la resurrección de Cristo es modelo de la nuestra. Resucitaremos como Cristo, dotados de gloria e inmortalidad. Finalmente, la resurrección de Cristo es también el modelo de la resurrección de nuestras almas, estimulándonos a morir definitivamente al pecado y a vivir para Dios. ¿Qué ejemplos debemos sacar de la resurrección de Cristo? 2 ejemplos debemos sacar de ella. Que después de haber lavado las manchas de los pecados, emprendamos un nuevo género de vida, en el cual brillen la pureza de costumbres, la inocencia, la santidad, la modestia, la justicia, la caridad, la humildad y todas las virtudes. Que de tal modo perseveremos en este modo de vida que con la gracia de Dios nunca más nos separemos del camino de la justicia, pues las palabras de San Pablo no demuestran únicamente que la resurrección de Cristo se nos propone como modelo de nuestra resurrección, sino también declaran que nos concede virtud para resucitar y que nos da fuerzas para permanecer en santidad y justicia y para observar los preceptos divinos. ¿Por qué señales reconocemos haber resucitado espiritualmente con Cristo? Son 2 principalmente: el deseo del cielo y de los bienes celestiales y el gusto, agrado y gozo interior de los mismos bienes.